Además de las culturas mesoamericanas como los mayas, olmecas o aztecas, existieron más culturas en América que se desarrollaron a tal grado de avance. Vamos a averiguarlo en este video hablando de una cultura bastante interesante, la llamada cultura pueblo o de los Anasazi. Comenzamos. La cultura pueblo o Anasazi está ubicada geográficamente en Estados Unidos, antes fue México, en los territorios de Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado, abarcando partes de estos territorios. Además, el nombre de Anasazi, proviene del navajo, que quiere decir antiguos enemigos, o también se les conoce como antigua gente. Además de esto, el antecedente histórico de esta cultura, o fue cuando se descubrió por primera vez, digamos, proviene de un explorador español. El explorador español llamado Francisco Vázquez de Coronado. Lo que quería hacer Francisco Vázquez de Coronado con sus amigos, digamos con sus exploradores, era descubrir una ciudad similar a lo que vemos en la película de Camino hacia el Dorado, una ciudad repleta de oro, ya que guiado por lo que le pasó a Atahualpa, que si conoces un poco la historia, si no la conoces, bueno, te doy el contexto. Atahualpa, para que no fuera, fusilado, pues bueno, le ofreció a los españoles llenar cuartos en oro y plata, y bueno, así los llenó, pero aún así lo fusilaron. Guiado por eso, querían encontrar una ciudad que tuviera las mismas características y hacerse de oro, y pues bueno, que todos sus exploradores y él fueran millonarios en su época. No encontró esta ciudad, pero sí lo que sí encontró es algo bastante interesante que lo desconcertó a él y a todos los exploradores, y que hoy en día sigue causando muchas preguntas a historiadores y a arqueólogos. Una ciudad con asentamientos que están ubicados en acantilados, lo cual, bueno, es una cosa bastante interesante y que vamos a seguir hablando en este video. Esta cultura se estableció principalmente en el cañón de Chaco, y los españoles nombraron al asentamiento pues bastante interesante, Pueblo Bonito. Se cree que en este asentamiento de Pueblo Bonito se construyeron edificios de 5 pisos de alto, además de que llegaron a vivir 800 habitaciones o 800 habitáculos en donde vivían las personas. Además de esto, se cree o se sabe que la cultura de pueblo o los Anasazi eran especialistas en el cultivo de maíz alrededor del año 1500 a.C. y que bueno, eran especialistas en cultivos en seco, con lo cual pues bueno, demostraban técnicas avanzadas de agricultura para la época. Incluso ellos tenían sistemas de irrigación, y dentro de estos sistemas de irrigación, el cultivo en seco y cómo eran sus asentamientos, pues podemos determinar que esta era una cultura bastante avanzada para su tiempo, y que quizás es mucho más de lo que principalmente conocemos en las culturas de América, ya que bueno, se tiene la idea general de que en Mesoamérica había muchas cosas, pero en Aridoamérica, el norte, no había nada interesante que ver o nada que rescatar. Aunque precisamente no eran una cultura que se debiera, digamos, a un centro ceremonial o a una autoridad central, por lo que se especula, esta era una cultura, bueno, establecida en el Gran Cañón Chaco, en donde, bueno, había como varias confederaciones de pueblos o de habitantes que tenían las mismas costumbres, algo así como, digamos, tribus, con varias costumbres avanzadas. Estos 3 asentamientos principales, según los arqueólogos, son los siguientes: el Cañón de Chaco al noreste de Nuevo México, Kayenta del noreste de Arizona y San Juan del Norte en el sureste de Colorado. En estos asentamientos, pues bueno, la cultura pueblo, la cultura Anasazi, desarrolló un estilo comunal de vivir, digamos, en donde había bastante igualitarismo, es decir, las oportunidades eran bastantes y la estratificación social no era tan marcada, además de que tenían técnicas de cultivo avanzada, como ya hemos determinado, y alfarería. E incluso se cree que la cultura pueblo o la cultura Anasazi tuvo un periodo que permitió su expansión o su desarrollo de una paz de que duró 1000 años, gracias a la cual pudieron pues evolucionar como cultura y aportar grandes cosas a las civilizaciones de ese entonces. Además de todo lo anterior mencionado, alrededor del año 750 a.C., la cultura de pueblo desarrolló técnicas sofisticadas de construcción para poder establecerse en los acantilados, y también técnicas de arte que, por ejemplo, distinguían la coloración de las casas de otras para que fueran distintas y, digamos, decorar su civilización. Como varias civilizaciones, pues bueno, la cultura pueblo también tuvo un periodo de oro, un periodo dorado, y la edad de oro de la cultura pueblo se desarrolló entre el año 900 y 1150 a.C., principalmente en 2 asentamientos, Mesa Verde y Baudelaire. Y bueno, se supone que la cultura pueblo, para como estaba asentada en este tiempo, desarrollaron cientos y cientos de cuartos de habitáculos, como ya mencionamos, y en donde vivían una gran cantidad de familias. Es decir, era una civilización que, bueno, se agrupaba de tal manera y era tan próspera que, pues a ver, las ciudades prósperas atraen más gente, por lo cual esta cultura pueblo atraía a muchas personas, incluso que no eran de su propia civilización. Después de ver todas estas geniales características de la cultura pueblo, nos hace preguntarnos una cosa: ¿de qué manera una civilización sobrevivió pues asentada en los acantilados? Prácticamente tenían que escalar o tenían poderes mágicos para volar. Pues bueno, hay varias teorías al respecto. Una de ellas es de David Roberts, quien indica que la cultura pueblo probablemente
tiraba los troncos de árboles, digamos, de manera de escalera, para así poder hacer escalones y poder subir y bajar para realizar sus actividades. Además, se cree que era una sociedad entera de escaladores, pero esto nos puede hacer surgir varias dudas. Las personas débiles, como pues los niños, los ancianos o familias enteras escalaban esas distancias, o que incluso, bueno, esta cultura arriesgaba a diario su vida para poder llegar a su hogar, con lo cual, pues bueno, pudo haber sido una civilización con bastante vértigo para hacer estas cosas. Pero bueno, son especulaciones que han hecho varios arqueólogos. Además, no solo vivían en los acantilados, sino que también tenían graneros, templos y mansiones, o sea, asentamientos, pues digamos, donde vivían muchas familias, como ya dijimos. Y además, otra cosa importante de estos asentamientos es que, además de, pues de todo, ofrecían defensa y protección en una época, pues bueno, que se cree que era muy salvaje, con lo cual, pues bueno, estar ubicados en lo alto y en situaciones, digamos, difíciles de escalar, pues bueno, la civilización del pueblo se sentía más segura, e incluso otras civilizaciones venían a acercarse, por lo cual estos centros urbanos se desarrollaron a tal punto que llegaron a recibir turistas, comerciantes y muchísima migración, porque eran, bueno, el centro urbano importante de esa época. Y otro de los elementos importantes a resaltar de la cultura pueblo es que también tenían caminos desarrollados. Hay algunos caminos en estas zonas que, bueno, parece que van a ninguna parte, pero en general se han clasificado que la mayoría van a puntos de interés como centros ceremoniales o pozos de agua en donde, bueno, pudieran satisfacer la necesidad de la sed. Además, se cree que tienen una economía muy fuerte desarrollada en el comercio, ya que se han encontrado artículos comerciales de zonas, pues, de Sudamérica o del propio México. Se cree que tenían, digamos, relaciones comerciales incluso con culturas como los totonacas, con los olmecas o con las culturas de Sudamérica como los incas, ya que, bueno, se han encontrado objetos realizados con materiales que no son propiamente de esta zona del continente. Además, se cree o se sabe que ellos eran grandes astrónomos, como muchas culturas de esta época, ya que sus edificios, sus edificaciones están alineadas de tal manera de seguir los ciclos astronómicos del Sol, la Luna y las estrellas. Además de que se cree que este era un centro de peregrinaje multicultural en América, no solo en esta zona, sino que también englobaba gente de Mesoamérica o incluso de Sudamérica, ya que, bueno, o sea, los arqueólogos creen que se asemejaba a algo así como a la Meca, en el sentido de un centro religioso donde la gente peregrina. Y bueno, se cree que en la cultura del pueblo había un gran peregrinaje para llegar a adorar a algún dios o para realizar el intercambio cultural. Pero bueno, como toda cultura, eventualmente llega a tener un punto de decadencia, y también la cultura pueblo Anasazi comenzó a desaparecer. Y hay varios motivos que se le atribuyen a su desaparición. Uno, que se empezaron a migrar a zonas más altas dentro de sus civilizaciones, dentro de su estructura urbana, pero que esas zonas eran menos accesibles para el cultivo, para la agricultura o para la comida, y empezaron a practicar el canibalismo. Además de que entre el año 1125 y 1270 hubo grandes sequías. Se calcula que entre estos años hubo 14 periodos de sequías prolongados, por lo cual, bueno, la población empezó a enfermarse, a morir, bueno, a tener los efectos derivados de una sequía que afecta negativamente a una población. Y que, bueno, a causa de su gran urbanización hubo una desforestación, ya que, bueno, necesitaban los materiales para construir viviendas, y esto afectó directamente la sequía, creando un ciclo perfecto donde, bueno, se mudaron más arriba, hubo sequía, se acabó la comida y había muchísima gente y se tuvieron que ir. Y otro se le atribuye a la violencia interna. Se cree que en algún periodo de la historia de los Anasazi, de los pueblos, pues bueno, los gobernantes empezaron a presionar o a notar que podía haber un intento de rebelión, ante lo cual ellos empezaron a intentar disgregar a las facciones, como capturando a los enemigos, a los que creían que eran sus enemigos, y obligándolos a practicar el canibalismo o a matarse entre sí, realizando también ejecuciones y etcétera, ¿no? Y todo esto incluso se prolongó hasta el reinado español, antes de que toda la zona se colonizara, por lo cual, más o menos, es una teoría bastante fiable. Como conclusión, también las peregrinaciones que hubo pudieron afectar de alguna manera a la población, ya que, bueno, se juntó mucha gente. Pero el autor Michael Rank, el del libro Civilizaciones Perdidas, dice que los pueblos de hoy de esta zona se creen, dicen ser antecedentes directos de los pueblos o Anasazi, y que su cultura ha perdurado a través de tradición oral. Puede parecer inverosímil para muchas personas, pero hace bastante sentido, ya que, bueno, podemos pensar que la cultura pueblo no desapareció abruptamente, sino que simplemente evolucionó
conforme adaptándose a las necesidades de su tiempo. Y bueno, hoy tenemos algunos resquicios y una historia bastante interesante que contar. Yo fui Mundo, espero que te haya gustado este video, que le des like, que lo compartas, que lo comentes y todo eso. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hay contenido toda la semana, como ya sabes, y shorts todos los días. Adiós.